A ver, seamos realistas. Todos habéis visto ya este vídeo. Comenzamos a dar una definición vaga de lo que es una novela gráfica, ese cómic que es al mismo tiempo cómic y arte, ese cómic que trata temas más adultos y maduros, ese cómic que tiene un principio y un final. Posteriormente saldrán un par de nombres como Frank Miller, Alan Moore y Neil Gaiman, y se termina con recomendaciones que todos conocemos: Sandman, Watchmen en su altísimo trono, y luego por debajo V for Vendetta, SimCity, Preacher, Transmetropolitan, Persepolis, Mouse, y si te apetece discutir en los comentarios, The Killing Joke y The Dark Knight Returns. No sabría deciros lo que es una novela gráfica. Hay gente que dice que son aquellos cómics que pueden ser denominados arte, o que tienen un mensaje más complejo que el cómic medio. Pero los que dicen eso parece que no han leído muchos cómics últimamente. Otros dicen que es una suerte de cómic de culto y que ponerle el novela gráfica es como una condecoración, un marchamo de calidad. Hay quien dice que se busca esa denominación para separarse de términos como cómic o tebeo, para que sean un medio considerado más maduro y menos para el público infantil, y hay otros que simplemente son demasiado hipsters como para aguantarse las ganas de corregir a alguien cada vez que llaman cómic a Lucifer o a From Hell. Creo que más que volver a hacer el mismo vídeo que hemos visto todos 1000 veces, sería más productivo, o al menos interesante, el tratar de acortar una breve historia del medio, ver cómo ha evolucionado poco a poco y cómo los marcadísimos términos entre cómic y novela gráfica se han ido desdibujando muy poco a poco. Tengo claro por dónde vamos a empezar. No hay mejor libro que haya pasado por mis manos para tratar este topic que El arte invisible de Scott McCloud, que no solo ha tenido una enorme influencia en este vídeo y en la forma en la que entiendo este medio, también en muchos elementos de storytelling o conceptos que se han reciclado en este mismo canal. Es un cómic / ensayo de cabecera, si es que algo así es posible. La definición de cómic que nos da McCloud es extremadamente interesante porque no solo acota cómics, acota cómics, novelas gráficas y manga por igual, pero también acota escenas que el hombre ha ido usando para narrar historias a lo largo de muchísimo tiempo, desde el remoto antiguo Egipto a la Roma clásica. Y aunque me encantaría meterme en más detalles al respecto, no tengo nada nuevo que decir que el bueno de McCloud no haya sabido expresar 10 veces mejor. Avancemos un poco en el tiempo y centrémonos en el cómic moderno, en el punto específico que nos interesa, abril de 1938, donde por 10 centavos podrías hacerte con un número de Action Comics que, entre otras muchas historias, te permitiría leer el origen del superhéroe, el mito moderno que hoy conocemos como Superman. Ojo, no el primer cómic de Superman, su primera aparición. Superman no tendría su propio cómic hasta un año después debido a su enorme popularidad como concepto, de la misma forma que Batman aparece por primera vez en Detective Comics 27, pero no tendría su propia serie hasta más adelante. Estas dos imágenes están grabadas en el imaginario colectivo como parte de la historia pop nerd, que hoy en día es más fuerte que nunca. Son esos cómics que valen muchísimo dinero y por los que algunos pagan gritones de dólares para hacerse con uno en óptimas condiciones que no piensan sacar nunca del embalaje en el que se venden. Son un objeto de veneración totémica, similar a un Black Lotus para un fan de Magic the Gathering. Algo que desde fuera tiene una importancia anecdótica, pero que desde dentro es una pieza de casi veneración. De la ya mentada Detective Comics es de donde aparecerá DC, y de Timely Comics derivará su eterno rival, Marvel Comics. Obviamente había muchísimos más publicando, pero en lo que a superhéroes que siguen a día de hoy se refiere, son los puntos que estimo más importantes. Podríamos incluir en esta lista, si estamos hablando de cuando el cómic alcanzó madurez o seriedad, un poco toda la bibliografía nacida del movimiento pulp, cuyos nombres más famosos nos sonarán a muchos como Weird Tales. Más que nada porque es en revistas como esta donde comienzan a escribir autores muy populares a día de hoy en círculos comiqueros / roleros, ya que dentro de estas publicaciones hemos podido ver empezar a titanes como Howard Phillips Lovecraft, Robert E. Howard o Isaac Asimov, escritores pioneros de los géneros del horror cósmico, la espada brujería o la ciencia ficción respectivamente, que hoy tanto disfrutamos en otros medios. También es cierto que resulta difícil no darle al cómic un tinte de contenido maduro cuando muchos de los títulos que podías ver en esta época se centraban en asesinatos, gore, sadomasoquismo o directamente escenas subidas de tono de carácter homosexual. Cada portada es mejor que la anterior, creedme.
Centrémonos en superhéroes. Con la llegada de estos titanes al mundo comenzamos una era que normalmente se llama la era dorada del cómic, la famosa Golden Age, en la que los superpoderes de mierda, el plan de bomba para destruir el mundo o rayo de la muerte, los villanos cutres que hacen dumps de exposición al héroe antes de ser derrotados y los Deus Ex Machina campan a sus anchas. Cuando eres joven en esta época, es posible que estés leyendo algo de los tintes de Archie o Little Orphan Annie, si esa niña que canta, si eres una jovencita, o superhéroes si eras un jovencito. Esta época está muy marcada por utilizar a estos personajes para adoctrinar, a falta de una palabra más correcta, a jóvenes mentes de lo peligroso que es alejarse del estilo de vida americano. Y esto se puede ver desde el obvio mira cómo mola el capitalismo implícito en el calvete que adopta Annie, a Captain America con la ya icónica primera aparición del mismo pegándole un derechazo a Hitler. Puede parecer trivial, pero creedme que no lo es. Cuando das historia del periodismo, llegas a esta época y todo es campañas propagandísticas, radio, carteles y cómics. Por aquí empiezan a aparecer sidekicks, o jóvenes que ayudan a grandes héroes como forma de proyectar a los jóvenes lectores dentro de sus publicaciones, que aunque a veces, como es el caso de Robin, parecen más un catamita que un ayudante, es innegable que subían las ventas. Otras veces el héroe podría ser un infante directamente, como es el caso de Captain Marvel, al que hoy en día conocemos como Shazam. ¿A que no adivináis por qué le cambiaron el nombre? No, a mí tampoco se me ocurre una razón específica. Posteriormente llega la llamada Edad de Plata del cómic, cuyo comienzo está marcado casi de forma unánime, tranquilos que he dicho casi, por el cambio de este Flash a este Flash. Muchos autores volvieron a contar historias, cambiaron partes de sus diégesis o cambiaron diseños de personaje, como una forma de campaña agresiva para volver a atraer a jóvenes que habían dejado de leer cómics. ¿Por qué los habían dejado, os preguntaréis? Pues porque se ve que una serie de delincuentes confesaron que leían cómics, apareció un tal Frederick Wertham con un ensayo llamado La seducción del inocente, la influencia de los cómics en la mente del joven de hoy. Y antes de que te dieses cuenta, había gente quemando cómics en piras. Gente mayor sin puta idea de lo que habla, diciendo por los medios de comunicación masivos que lo que hiciese, viese o leyese un delincuente en su tiempo libre es la causa directa de ese comportamiento. Menos mal que eso fue hace 60 años y ya hemos avanzado como sociedad y no caemos en eso de nuevo, ¿verdad? El tercer superhéroe más querido junto con estos dos, The Amazing Spider-Man, aparecería en esta etapa de la mano de Stan Lee, pero como los dos anteriores, aparecería por primera vez dentro de Amazing Fantasy y habría que esperar un poquito más para ver esa portada que todos queremos y amamos. Paper bag or triple mylar? No thanks, I'll just eat it here. Oh, no! What are you doing? Good, fair, poor! Oh. Esta etapa está más centrada en lo que uno es y en lo que uno debe ser, en lugar de la magia sacada de las mitologías antiguas como la que podemos ver en Wonder Woman o Shazam, Captain Marvel, pero vosotros me entendéis. Salen a bailar científicos como Spider-Man o los Cuatro Fantásticos. Comienzan a darse pequeños hints a temas sociales que preocupan en la época, resonando con las luchas por derechos sociales, y se establecen paralelismos como los mutantes de X-Men y los homosexuales, o se toman figuras similares pero con ideas radicalmente diferentes y se bautiza con sus ideas a nuevas caras como Xavier o Magneto. Aquí los fans vuelven a tener una amistosa, entre comillas, guerrilla entre ellos. Ya cerca de lo que consideramos la era moderna, llega la frontera entre la Edad de Plata y la Edad del cómic. Pero al contrario que el amistoso consenso de la aparición de las dos edades anteriores, en esta se tiene la aparición como el momento en el que los cómics se convirtieron en serious business, o, como yo lo entiendo, el momento en el que al que postea la información le violaron la infancia. Algunos dicen que comienza en el 71, con Speedy metiéndose un pico en la portada. Otros que con el traumita gratis que ha sido desde entonces el asesinato de Schrödinger de Gwen Stacy, en el que nunca se pone la gente de acuerdo si el factor que causó la muerte de la susodicha fue el Goblin o que Peter en un descuido le partió el cuello a la pobre. En la imagen aparece un notable snap y después de esa viñeta con ese diálogo tan específico en Superior Spider-Man, cualquiera pensaría que ya habría terminado la discusión, pero no, fíjate tú que todavía seguimos discutiendo de ello. De nuevo, esta época resuena muy bien con el conflicto social americano del momento y se ven ramas más negras, más oscuras y con más droga y con más antihéroes.
Es en los 80 donde el cómic moderno comienza. Si le preguntas a alguien que cuándo, lo normal es que te diga que en 1985. ¿Por qué? Porque aparece Watchmen, de Alan Moore. Y porque The Dark Knight Returns, de Frank Miller, pues cambia un poco la imagen que tenemos del Caballero Oscuro. En uno se despoja al superhéroe de todo lo super, piensa sobre lo peligroso, que es el tema de las identidades, vigilantes en mallas, regulaciones, justicias por tu mano y bla bla bla. Y en el otro, Frank Miller baja a gente de pedestales. Es su estilo y se le da muy bien, ¿para qué mentir? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente cuando dices ¿pero por qué estos dos? Muchos dicen porque es cuando los héroes mueren, se mira el peligro de tener unos personajes similares a dioses, nuestras infancias cambian para siempre y se fija el modelo del antihéroe y la dicotomía del mismo. Y todo eso está muy bien, pero The Dark Phoenix Saga ya habla de dioses y avatares 5 años antes que Manhattan, The Punisher, que es de donde maman todas las versiones chungas de los 80s del 74, y la violada de infancias más recordada del mundo es la muerte de Jason Todd en el 83, 2 años antes del 95, ergo de Watchmen. Entonces, ¿eso no cuenta? Pues entre que yo no sé la respuesta y la gente no se pone de acuerdo y grita mucho, prefiero callarme y dejar que se maten entre ellos. Simplemente digamos Watchmen por comodidad, aunque sus temas fundamentales ya se habían tocado aquí y allá. Ponedme un pin en esto. Una vez aquí, vamos rápido, llegan los 90 y dejan cosas buenas como Spawn y otras no tan buenas porque los 90 son extremadamente especiales. A medida que entramos en el nuevo milenio, parece que el látex se nos pasa de moda y DC anuncia el que posiblemente dentro de un tiempo se convierta en otro punto X en la historia del medio. ¿Qué os suena a todos? Es The New 52 e Infinite Crisis, que básicamente vuelven a contar los orígenes por enésima vez, pero esta vez va en serio. Cambian personajes de manos, aparecen muchos de los que hoy son amados y odiados por igual en la comunidad, y años más tarde Marvel dice venga, yo también, y hace Secret Wars, que para entendernos es Marvel poniéndose en meta. Y cuando Marvel se pone en meta, échate a puto temblar. Volvamos a Watchmen. No creo que tenga que pegarme con mucho si digo que me parece un punto correcto para establecer lo que yo de forma personal e intransferible entiendo o no entiendo como una novela gráfica. Lo normal es que la diferencia sea que los cómics hablan de superhéroes y la novela de temas serios. Una vez los superhéroes hablan de temas serios y las novelas hablan de superhéroes, se recurre al arte. Cuando el arte de ambos es magistral, se habla de indies, y cuando los indies publican por todas partes ahora con internet, ya nadie sabe nada. Usando Watchmen como punto de partida y referencia, y de forma personal e intransferible, apunto que para mí una novela gráfica se diferencia de un cómic únicamente en su estructura, narrativa, diégesis y explotación. Es decir, para mí una novela gráfica, si tiene una duración determinada que avanza sin intención de extender una historia ad infinitum, si con su narrativa tiene claro de que desde el primer momento va a explotar una serie de temas concretos y todos los cómics avanzan hacia dicho objetivo, si su mundo está pensado para ser recogido y concreto, aunque en un determinado caso pueda abrirse a más cosas por crossovers y derivados, y si trata de temas que es complicado alargar o que directamente no son material para explotar, es lo que yo denomino una novela gráfica. Con esta categoría, El Escultor es una novela gráfica y Death in the Family es un cómic, pero Gotham Academy sería una novela gráfica y Wayward sería un cómic. ¿Qué pasa entonces con Orígenes, que solo presentan un personaje, mitopoeyas que cumplen ambas características como Fables o los nuevos y viejos de Star Wars? ¿Dónde metemos esa clase de obras? Pues la verdad es que no lo sé, tendría que verlo caso por caso y sinceramente me da igual. Insisto que para mí novela gráfica no es una medalla o un sello de calidad, estoy tratando de evitar que las próximas recomendaciones no se vean inundadas por un «pero es que no es una novela gráfica» en los comentarios, aunque sé que va a ser un intento extremadamente fútil. Desde el comienzo del vídeo ya sabéis todas las más famosas / imperdibles dentro del mundillo, así que no voy a recomendar ninguna de ellas. Me parece muy bien reconocerles su mérito y saber que estamos aquí por lo que ellas impulsaron, pero si todos los vídeos de recomendaciones recomiendan las mismas, valga la redundancia, no sé para qué cojones seguimos haciendo estos vídeos. Voy a recomendar 8 novelas gráficas bastante más actuales que a mí por lo menos me encantan, 3 cómics con tintes de novelas gráficas que están ahí y yo consideraría que son novelas gráficas si se desprendieran de su universo, y un ensayo, porque el ensayo parece que no, pero también es importante. Como estoy tratando de ponerme en serio con el canal y voy a necesitar cosas que reseñar en un futuro, uso este vídeo como aviso de que me voy a poner a hacer reviews de las mismas y a soltar spoilers como un cabrón. El que quiera ver esos vídeos y no spoilearse, ya sabe desde unas semanas antes que cuentan con mi recomendación. Y para todos aquellos que se la sudan los spoilers, pero luego no se enteren de lo que hablo en el vídeo, pues al menos que no digan que no se lo avise.
Dichos títulos son Gotham Academy, que es el universo DC meets Scooby-Doo, Fatal, una partida de llamada de Cthulhu, Saga, un Romeo y Julieta posmoderno, Dead Boy Detectives, Avatares hecho bien, The Wake, cuanto menos sepas mejor, léetelo de un tirón, hazme caso, The Wicked and the Divine, hablemos de dioses, Five Ghosts, Assassin's Creed pero con fantasmas, y Lock and Key, que es este cómic del hijo de Stephen King bajo el seudónimo Joe Hill, que casi tuvo una serie, pero no, pero había un piloto, pero había un tráiler, pero no se sabe, pero mola igual. Los 3 cómics con complejo de novela gráfica, seguramente predecible para aquel que me lleve siguiendo desde hace un tiempo, son Civil War, Injustice Gods Among Us y Death of the Family. El ensayo es el ya mentado, cómo se hace un cómic, el arte invisible de Scott McCloud. Y yo creo que con esto ya se terminan las recomendaciones. No quiero decir demasiado de estos cómics porque a medida que los vayáis leyendo vais a ver que he escogido títulos complementarios que tratan los mismos temas desde puntos de vista diametralmente diferentes y que dan mucho juego a la hora de hacer reviews conjuntas, que es lo que verdaderamente tengo en mente, coger 2 títulos y hablar de cómo abordan los mismos topics. Por el momento me voy a retirar y ya el mes que viene vemos por dónde empezamos en función de cómo vaya Marvel con Civil War. Si queréis saber qué cómics escogeré primero, siempre podéis seguirme en Twitter, que es donde avisaré una vez me llegue la inspiración, o cuando posiblemente haga un straw poll y escogéis vosotros, porque me conozco. Y antes de marchar, simplemente recordar que tengo por ahí en la descripción un link de referido a Amazon que, oye, si te piensas comprar algún cómic de los que he dicho arriba o quieres dedicarte a hacer cómics y quieres aprender del mejor y por ende vas a hacerte con la obra del bueno de McCloud para aprender a narrar historias por paneles, pues si entras por ese link y luego buscas el cómic que te gusta, una vez dentro y lo compras, dejarás una pequeña comisión en el canal y me harás muy feliz. Si no quieres cómics, pero entras y desde ahí buscas para comprarte un libro o un videojuego o lo que tú quieras, vale igual. Mientras entres por ese enlace, la compres lo que compres, genera comisión. O sea que eso, ahí lo dejo. También os dejo en pantalla el link a la primera parte de esta saga, donde hablo de cómics por si quieres quedarte en el safe ground, que son los tíos en Expandex, y otro de RPGs, que también quedó bastante cuco. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima.